pensar con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os demanda razón de la esperanza que traéis vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros, como los que malhechores, sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿No? Qué importante es la conducta, ¿no? La conducta entre nosotros los hermanos. Pues, la conducta viene de la doctrina, de la elección. Cada uno de nosotros debe manifestar esa conducta, esa doctrina, la vida de Dios, la gracia de Dios que nos ha dado. Era el sacrificio tan grande que ha hecho el Calvario por nosotros. ¿Qué más miras tú? ¿Qué conciencia hay que tomar sobre este sacrificio tan grande que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros? Le agradezco al Señor por esta tarde, por esta reunión. El Señor siga bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor bendiga la hermana Estela. Amén, hermano. ¿Alguno más? ¿Alguna gratitud al Señor? ¿Alguna palabra de edificación? Sí, amén, hermana. Amén. Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Amén. Que el Señor nos esté ayudando, nos esté fortaleciendo en todo momento, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Te agradezco también por un día más de vida, ¿no, Señor? Por los alimentos, por todo, ¿no? Porque siempre hay que agradecer al Señor. Amén. Quería compartir en San Pedro, Gracias. Tú. capítulo 1, versículo 3. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. 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 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, Gracias. por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Le agradezco por esta palabra, ¿no? Gracias. No le hemos visto a nuestro Padre amado, pero sabemos, ¿no? Pero creemos en Él, que Él vendrá muy pronto. Amén. Que Él nos va a venir a recoger a su esposa, dice el Señor, ¿no? Así que hay que esperar con mucha esperanza, hermanos. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor. ¿Alguien más trajo alguna palabra, hermanos? Gloria a Dios. ¿Alguna palabra de exhortación, de edificación, de consolación? Si no, vamos a ir a la palabra. Gloria al nombre del Señor. Señor. Sírvase, hermano, hermano. Gracias, Señor. Vamos a leer entonces en Romanos, en el libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de Romanos. ¿Alguien se acuerda dónde llegamos? 1:20. Hasta el 22 quedamos 14. Gloria al nombre del Señor.
profesando ser sabios, se hicieron necios, dice. Y bueno, ignorantes, en otra versión creo que dice, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Por eso se hicieron necios o fatuos. Y acá sabemos que está hablando del hombre pecador, del hombre que cayó allá en el Edén y de su descendencia. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni dieron gracia, antes se desvanecieron en sus discursos. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Leamos ahí Efesios capítulo 14:1, algún hermano, 14, 17 y 18, o una hermana, un joven. También la palabra es para los jóvenes, tienen que amar la palabra, no, amar la predicación, amar el estudio de la palabra. Los jóvenes tienen que amar el estudio. Veo que los chicos de este mundo no aman el estudio. Cuanto menos estudian, mejor. Pero nosotros tenemos que formar una juventud que ame estudiar la palabra. Para eso tienen que ver las bendiciones que trae la palabra, los beneficios de conocer la palabra de Dios. Ese conocimiento de la palabra a los jóvenes les va a ayudar a enfrentar las luchas y las pruebas que le van a llegar, ¿no? En la carne, en el alma y en el corazón. Le van a llevar. Si no conocen la palabra, van a sufrir mucho, ¿no? Porque por la palabra ustedes van a poder resistir. Nosotros antes no conocíamos la palabra cuando éramos jóvenes, no conocíamos, venían las tentaciones, venían tantas cosas en nuestra vida y caíamos siempre. Siempre estábamos cayendo en pecado, en faltas, vivíamos conforme a la carne, nos escondíamos de nuestros mayores para hacer nuestras cosas, de todo joven. Encima que había tantas privaciones, las privaciones aumentaban el deseo. Bueno, pero ahora estamos en la gracia, pero eso no significa que no tengamos que amar la palabra. Los jóvenes especialmente, amen la palabra, estudien la palabra. No, léanla, conózcanla. Ella es el arma que ustedes van a usar para defenderse en todo sentido de la vida, contra todos, ¿no? Si ustedes ignoran la palabra, entonces van a ser presa fácil, muy fácil de todo. Bueno, dijimos entonces, hermanos, Efesios 4, 17 y 18, ¿no? 4, 17 Y 18. Amén. Y así la palabra del Señor nos lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto pues digo, que requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No, y ahí dice la palabra, diciendo ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Por lo que dice ahí en ese capítulo 4, 17. No, por la dureza de su corazón. Lo que trató siempre Satanás con todos nosotros, especialmente con los jóvenes, es que nuestros jóvenes sean apáticos, que no amen a Dios, que no amen la palabra, que amen el mundo. Esa es la intención de Satanás. Y entonces le muestra la televisión, la música mundana, y bueno, y eso le gusta a la carne. Y al no tener vida espiritual, al no tener conocimiento de la palabra del Señor, entonces los jóvenes caen. Nosotros hemos caído, no le hablamos desgraciadamente de la victoria, sino de la derrota que hemos sufrido. Es bueno hablar de la victoria, desde la victoria. Después tuvimos victoria, pero no por nosotros, sino por la gracia. La gracia nos dio victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la carne, y sobre el diablo. Pero nos hizo sufrir mucho la ignorancia
la necedad nos hizo sufrir muchísimo. Por eso los jóvenes tienen que amar la palabra, estudiar la palabra, hacer preguntas con respecto a la palabra. Nosotros éramos muy inquisidores de la palabra, preguntábamos mucho cuando éramos jóvenes, pero nadie nos sabía responder. Porque los pastores que nosotros teníamos eran pastores que no sabían leer ni escribir, pero eran hombres de oración, de ayuno y oración, y tenían una convicción cuando hablaban muy grande. Pero eso no evitó, por más unción que tuvieron ellos, no evitó que nosotros sufriéramos el fracaso, porque la unción estaba en ellos, pero no estaba en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces 4:17, y dice la palabra del Señor, lo que leyó el hermano Juan. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Vio? La vanidad es pensar cosas que no nos llevan a ningún lado, teniendo pensamientos vanos, ¿no? Y así cuando somos jóvenes pensamos millones de cosas, pero no, con la mente no se edifica. Con la mente, bueno, se puede edificar, pero en el aire, dice, ¿no? Castillos en el aire, ¿no? Entonces, con la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajeno de la vida de Dios. Ahí nos quiere llevar el enemigo. ¿Cómo nos quiere llevar ahí? Por medio de sus juegos, porque dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de las vidas y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes que no tenemos firmeza, fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento de enseñanza. Ustedes tienen que afirmarse en una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La gracia. No, la gracia, ahí se tienen que afirmar, bien afirmado. Y ese engaño, no solamente lo sufrimos cuando somos niños, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de los hombres, por las artimañas de los hombres, ¿vio? Los hombres que tienen un poco de conocimiento, ellos nos engañan y nos meten a nosotros en un lugar donde Dios no está, ni está el Espíritu Santo tampoco. Por doquiera de todo viento de doctrina, hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas hay, pero no podemos discernir cuando somos niños. No, tenemos que ser maduros para discernir. Dice, por todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres, para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, ¿no? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se unen o que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. ¿Cuántos jóvenes que están en la iglesia están ajenos a la vida de Dios? ¿Cuántos? No acá ninguno, ¿no? Gracias a Dios, pero hablo de otros lugares. Gloria al nombre del Señor. Por eso los jóvenes tienen que volcar su corazón al estudio de la Escritura, de la palabra, porque la palabra no es para los viejos, ni es para la gente grande, ni es para el papá, ni para la mamá, es para todos. Para los niños ya recién nacidos también es la palabra. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia, ¿ve? Por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, volviendo a Romanos, conociendo a Dios se hicieron necios, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, lo conocieron,
a Dios. ¿Dónde lo conocieron? A Dios, en la vida de sus padres. Muchos, los que no tuvimos padres no, pero los que tienen padres tienen que conocer a Dios en la vida de sus padres, de su madre. Ver su fe, ver su confianza en el Señor, su fidelidad a la doctrina de la gracia, ¿no? Ustedes van a ser padres algún día y ustedes van a tener que transmitirle a sus hijos, ¿no? El Evangelio. El Evangelio, porque cuando uno es chico copia, ¿no? La conducta del padre, de la madre, después el hermano primero es ejemplo para el hermano segundo, porque el hermano segundo no mira al padre y a la madre, sino que mira al hermano primero y aprende de su hermano mayor. Eso es así. Entonces es muy importante enseñarle al primer hijo. Y Dios nos dio una buena enseñanza en Cristo, porque el primer hijo de Dios fue Cristo. Y Dios le enseñó bien a su hijo, ¿no? Le enseñó bien, entonces nosotros nos quedamos maravillados del primer hijo y ahora miramos a Jesús, no para imitarlo, a Él lo miramos. Y entonces, siguiéndolo a Él, tratando de imitarlo en todo lo que Él hizo, en cuanto a la moral, a la ética, en cuanto a la justicia, entonces vamos a agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces, eres inexcusable, no tienes excusa. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 3:19 podíamos leer también, ¿no? De Romanos. Entonces, las cosas invisibles de Él. ¿Qué es lo que no se puede ver de Dios? Las cosas invisibles de Él, su poder, ¿no? Su poder no podemos ver, pero lo podemos ver a la vez, porque miramos el sol y entonces vemos el poder del sol y decimos, si el sol es poderoso, ¿cuán más poderoso puede ser Dios? Entonces, imagínense, o el viento, que no lo podemos ver, pero cuando viene un viento, un huracán, agitado por el viento, ahí vemos el poder de Dios, ¿no? Entonces vemos por medio de las cosas invisibles, las vemos por las cosas hechas por la creación, o desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, las cosas invisibles de Él, la potencia de Él, la divinidad de Él, la entendemos por las cosas hechas, ¿no? Eso vamos a profundizar más adelante, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, dijimos 3:19, ¿verdad? ¿Alguien encontró? De Romanos, ¿eh? Hermana, sí, lea por favor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso en cuanto a la ley también eran inexcusables porque ellos conocían la ley, pero violaban la ley, ¿no? Estaban bajo el juicio de Dios. Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Dónde conocimos a Dios nosotros? ¿Dónde conocimos? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde conocimos a Dios nosotros? En Cristo, ¿sí? Ahí conocimos a Dios. Conocimos lo que Dios era. Muéstranos al Padre, le dijo Pedro, le dijo, ¿no? ¿Eh? No, tampoco. No fue Felipe. ¿Alguien sabe quién fue que le dijo, muéstranos al Padre? ¿Quién? No, tampoco, ¿no? Oh, Señor Jesús. Bueno, búsquenlo, le voy a decir. Ahí en el libro de, creo que es Juan, capítulo 14, ¿no? Sí. Bueno, y dice, diciendo ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, cambiaron la gloria de Dios con la semejanza de imagen de hombre. Gloria, ahí en Deuteronomio 4, versículo 15, ¿alguien me puede leer, por favor? Juan capítulo 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, muy bien. Muy bien, amor. Gloria a Dios. Felipe había sido, yo pensaba que era Tomás. Tomás era el que le dijo, muéstrame tus clavos en tu mano. ¿Está bien? Gracias, amor, discúlpame, amor. Bueno,
¿Vio? Entonces, ¿dónde conocimos a Dios? En Cristo. Aquel que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Y bueno, y ahí está. Pero hoy no lo vemos al Padre, porque los cristianos no manifiestan al Hijo, ¿no? Y un solo hombre o una sola mujer no puede manifestar al Hijo. Lo que manifestamos es la vida de Dios. Todos podemos manifestar la vida, pero al Hijo lo manifestamos en función de cuerpo. Cuando todos manifestamos la vida de Dios. Porque si no manifestamos la vida de un miembro nomás, y un miembro dice, no es todo el cuerpo. No es todo el cuerpo. Entonces, para poder el mundo poder conocer a Dios, lo tiene que hacer a través del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Por eso se necesita que toda la iglesia se manifieste la vida de Dios. Cuando la iglesia se manifiesta la vida de Dios, van a ver a Jesús. Amén, hermano. Bueno, ¿íbamos a leer algún versículo, hermano Juan? Ah, sí. Sí, de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 15 al 10 y versículo 19. Y versículo 19. Deuteronomio 4:15. Sí. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, sean impulsados y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Amén. Era el versículo 15 y el versículo 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día de Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Es decir, que no había ninguna figura de nada. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y a las estrellas y a todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios te ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es decir, que acá cuando dice en el capítulo 2, estoy leyendo Romanos, y la primera de Corintios. Sí, capítulo 2, o capítulo 1, perdón, ¿no? En el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios. 21. Sí, hermano. Porque no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ese, amor? No, estamos leyendo Romanos. Romanos, yo me estoy leyendo a Corintios, claro. Sí, disculpen, hermano. En el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí miraron al hombre y se postraron delante del hombre y lo pusieron en el lugar de Dios al hombre. De aves, miraron a las aves y adoraron a las aves del cielo, y de animales de 4 pies. También ocurrió el hombre, ¿no? Ellos adoraron a los animales como el becerro de oro cuando ellos salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Y de serpientes, ¿se acuerdan la serpiente que fue levantada en el desierto? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Fíjese por ese detalle, ¿no? Por haber cambiado la gloria de Dios, ¿no? Incorruptible semejanza de.
de hombre, de aves, de animales de 4 pies y de serpientes. Por eso, por haber inclinado el corazón a ellos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. No, la inmundicia que habían en sus corazones. ¿Y qué habían en el corazón? ¿Qué inmundicia habían en el corazón? Todo lo que había en el corazón del hombre, lo bueno y lo malo, era inmundo. ¿Por qué? Porque ¿cómo contaminaron sus corazones? Comiendo del árbol del bien y del mal. ¿No? Y eso, que no debían de comer esa fruta, porque esa fruta le iba a contaminar a ellos, ¿no? Y le iba a llevar a lo peor. Porque después de que comieron del árbol del bien y del mal, ellos contaminaron sus corazones. Entonces sus corazones estaban contaminados ¿de qué? De inmundicia, de suciedad. Y de suerte que se contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. ¿Vio? Entre ellos contaminaron sus cuerpos. El degeneramiento total, como la homosexualidad o el lesbianismo, y bueno, y tantas cosas que se practicaban en aquellos tiempos, antes de que la tierra fuera inundada por el diluvio de Noé. Eso fue antes. Después vino el diluvio y después en las ciudades de Sodoma y de Gomorra también volvieron y Dios la destruyó. Pero el celo de Dios, ¿no? Podemos ver cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios por otra. No glorificamos a Dios, entonces Dios no se enciende en ira contra nosotros, pero no nos entrega a nosotros a nuestro propio destino, no al destino que Él marcó para nosotros, sino a nuestro propio destino nos entrega, porque ya Dios no nos puede castigar a nosotros, no, tampoco nosotros podemos, habiendo conocido a Dios en este mensaje de la gracia, no podemos cambiarlos a Dios, no, porque dice cambiaron la gloria de Dios incorruptible, y eso al que ha nacido de Dios es imposible que le ocurra eso. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la vida de Dios dentro de ellos. Pero nosotros tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Entonces, el Señor dijo, nunca os dejaré. Siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tenemos que diferenciar lo que fueron ellos y lo que somos nosotros. Nosotros somos una nueva creación de gente que nunca antes estuvo en la tierra. Nunca antes. Nosotros somos una nueva, es decir, un nuevo, gracias hermana Estela, una nueva humanidad que antes no existía. Entonces no podemos pensar que nosotros podemos caer en semejante error. Es imposible que pero yo conozco a un hermano, usted sabe, pastor, que yo conozco a un hermano que estaba en la iglesia, pero se volvió de nuevo atrás. Ah, ¿y quién le dijo a usted que tuvo el nuevo nacimiento a esa persona? Estuvo en la iglesia. Pero alababa a Dios, hasta en lengua hablaba. ¿Y quién le dijo que tuvo un nuevo nacimiento? Aquellos que tienen un nuevo nacimiento, aquellos que reciben la vida de Dios en ellos, aquellos que reciben el Espíritu Santo en ellos, no pueden volver a la vida que tenían antes. Entonces lo miramos, ¿cómo lo podíamos presentar esto? ¿Cuántos del pueblo de Israel que salió de Egipto volvió a Egipto? Quisieron volver, ¿no? Quisieron comer la cebolla, quisieron comer las papas, hasta quisieron morir en Egipto y que los sepultaron en Egipto. ¿Cuántos de ellos volvieron? Ninguno. Murieron en el desierto, dice. Sin herencia, no pudieron entrar en la tierra, pero no volvieron. Así también, nosotros una vez que pasamos las aguas de la muerte, sin mojar los pies, sin recibir ninguna consecuencia, nosotros pasamos, ¿no?, por la muerte. Y ahora no podemos pasar nuevamente por la muerte para volver a ser lo que éramos antes de conocer a Dios. Es imposible. Esa seguridad usted tiene que tener. Estas son las buenas nuevas del Evangelio de la Gracia. Porque si nosotros tomamos esta palabra como que esto le puede pasar a un hijo de Dios, entonces está mal la enseñanza. Nosotros no somos las mismas personas que eran ellos.
Nosotros somos una nueva creación, una nueva humanidad que empezó a existir en este suelo a partir de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Por eso hoy cuando se levantó para traer una nueva creación. Y la nueva creación no es igual a la vieja creación. ¿Se entiende? Y esto es algo precioso poder entender por el Espíritu Santo. Por eso ustedes tienen que volver a sus casas. Orar, Señor, lo que oímos del pastor es así. Es verdad que nosotros no podemos adorar a las aves, a los reptiles, a los animales de 4 pies, ni a las serpientes, aunque estemos mal, no, nunca usted va a hacer eso. Si realmente tuvo el nuevo nacimiento. Ahora, si usted no tuvo el nuevo nacimiento, usted lo va a volver a hacer. Si usted realmente no tuvo ese encuentro con Jesús, usted también va a volver. Y se engañó a sí mismo pensando que era una nueva creación y usted no era una nueva creación. Por eso, ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 15, versículo 5? No examinaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a no ser de que esté reprobado, dice. Entonces usted tiene que creer con todo su corazón que usted es una nueva humanidad, una nueva creación. Y sobre aquella nueva humanidad, sobre esta nueva creación, es donde el diablo viene a atacar. El diablo no ataca a la vieja creación. No lo ataca, ataca a la nueva creación. Siempre tratando, el trabajo de Satanás es eliminar la fe que nosotros tenemos. Es devorar nuestra fe. Que nosotros no creamos más. Y presenta circunstancias. ¿No? Hasta el extremo de que nosotros decimos no vamos más a la iglesia. Pero eso es imposible. Porque aquel que ha nacido de nuevo, aquel que recibió la vida de la nueva creación nunca se va a desentender de ella o de él. Lo va a seguir amonestando, lo va a seguir guiando, lo va a seguir perfeccionando, lo va a seguir corrigiendo. Lo va a llenar de gozo, de alegría. Así es la nueva creación. Entonces decimos, hermanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que se contaminaron sus cuerpos entre sí. ¿Por qué eso? Porque cambiaron la gloria de Dios. Pero nosotros no podemos cambiar la gloria de Dios. La nueva humanidad nunca puede hacer eso. Los cuales cambiaron o mudaron la verdad de Dios en mentira. Nosotros no vamos a hacer eso, nunca. La nueva creación nunca va a hacer eso. Honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Eso no vamos a hacer nosotros. Por el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. ¿A quiénes? A ellos. A ellos los entregó, no a nosotros. No. Dios, cuando nosotros caemos en alguna falta o erramos el blanco, lo único que Él trata de hacer es que nosotros no seamos fortalecidos, seamos avivados, seamos restaurados. Él no va a restaurar a la vieja creación para que siga pecando, para que siga avergonzándolo. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contrario a su naturaleza. Eso abunda hoy, es normal. Hoy se ve por televisión esto como cosa normal. Usted cuando ve algo así, saque la vista de ahí. No se queda ahí mirando a ver cómo se besan dos mujeres. ¿No? ¿Qué quiere aprender ahí? Es una porquería eso, una suciedad ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios eso es inmundicia. Y nosotros tenemos que siempre estar al lado de Dios. ¿No? Toda esa escena se van a ir multiplicando mucho más con el tiempo. Hoy estuvieron todo encubierto por medio de la llamada pornografía, pero ahora va a ser como cosa natural. Bueno, gloria a Dios, que el Señor nos guarde, pero para eso tenemos que vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. ¿No? Y tenemos que creer quiénes somos nosotros. Nosotros no somos el hombre viejo, la vieja creación, que se deleitaba en todas esas cosas. Nosotros somos la nueva creación, la nueva humanidad que Dios trajo por medio del Señor Jesucristo. Del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias unos contra otros, no contra otros, con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres. Terrible esas cosas, hermano.
Pero hoy se está legalizando todo eso. Hoy se legaliza por medio de nuevas leyes, se legalizan todas esas inmundicias. Y nosotros votamos a aquellos que la legalizan. Votamos a ellos. Y nosotros no tenemos que votar, porque no podemos ser partícipes de esos pecados, no podemos ser partícipes. Y encima lo dicen antes de que nosotros lo votemos. Nos dice que ellos van a votar eso. Por ejemplo, el aborto. El aborto, el presidente dijo que iba a mandar para que se vote la ley de aborto antes de asumir la presidencia. ¿Cuántos lo votaron al presidente? Muchos cristianos votaron al presidente. Y bueno, pero estábamos en las manos del diablo, por así decirlo, pero no era motivo. No tendríamos que haberlo votado. Tengamos en cuenta todas estas cosas, hermano, para que no venga sobre nuestro país el juicio de Dios, porque si nosotros votamos las cosas que van en contra de la verdad de Dios, va a venir el juicio de Dios sobre nuestro país y nos va a llegar a nosotros. Nos va a llegar a nosotros ese juicio. Pero nosotros tenemos que ir en contra de él. Y acá no estoy hablando de política, acá lo que estoy hablando es de lo que Dios dice en su palabra. ¿No? A mí la política no me interesa. Bueno. Entonces dice, y del mismo modo también los hombres dejando, bueno, y el 28 dice, y como a ellos no le pareció tener a Dios en cuenta en su noticia, porque esta gente no quiere saber nada con Dios, tanto las lesbianas, los homosexuales, los travestis, toda esa gente no le interesa nada de conocer a Dios, porque claro, Dios va en contra de lo que ellos practican. ¿No? Por eso ellos no quieren saber nada, tienen que estar demasiado asqueados de esa vida para querer salir de ahí. ¿No? Y ahí sí ellos buscan a Dios para poder salir. Y bueno, y ahí nosotros le tenemos que tender la mano a aquellos que quieren salir, ¿no? Y traerlo a la luz para que ellos puedan cambiar de vida. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a su mente depravada, porque esa es la mente que tienen ellos. Fíjese la juventud, cuántos jóvenes están ahí con el pañuelo verde ese, ¿no? Apoyando todas esas leyes, para hacer lo que no conviene, estando atestados, llenos de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia. Vio el carácter del viejo. Esto no somos nosotros. Acá no está haciendo una descripción de nosotros. Acá está haciendo una descripción del hombre pecador. Ellos están siendo atestados de iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldades, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaños y malignidades. Eso está hablando de ellos, no de nosotros. Nosotros no estamos llenos de esas cosas. Nosotros no estamos llenos de engaño, llenos de avaricia, llenos de envidia. No, eso ya pasó de nosotros. Tuvimos un nuevo nacimiento ahora. Ahora lo que reina en nosotros es el amor. Es el amor de Dios. No, el compartirnos los unos a los otros. Entonces cuando nosotros nos vemos así, podemos forjar una amistad entre nosotros. Pero si estamos desconfiando el uno del otro, pero esa desconfianza ellos tienen. Ellos no confían entre ellos. Saben que en cualquier momento se pueden traicionar por la vida que ellos mismos llevan. Pero entre nosotros no es así. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ellos aborrecen a Dios. Aborrecen a Dios. Y si aborrecen a Dios, nos aborrecen a nosotros también. Y si no nos pueden matar es porque Dios está todavía con nosotros. Aborrecen a Dios. Injuriosos son ellos. No hablan cosas que no son ciertas. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Vio? Cuando un hijo desobedece a su papá, a su mamá, está imitando a esta gente. Está diciendo, yo soy como ellos, yo soy de ellos, por eso te desobedezco a vos. Porque el espíritu de este mundo es que los hijos no obedezcan más a los padres. Aún misma la misma propaganda de la televisión. Yo hago lo que quiero con mi vida, así dicen algunas propagandas. Bueno, todas esas cosas. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Son implacables, ¿vio? No tienen misericordia. Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solamente, no, todo aquello que tienen esa vida pecaminosa, no solamente los homosexuales, las lesbianas, los travestis, y no sé, sino que aquellos que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, ¿no? Que ellos son dignos de muerte.
No solo los que las hacen, más aún los que los consienten con los que las hacen. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Espero que se haya entendido este capítulo 1. Casi lo leímos todo. Ya terminamos con este capítulo. Hay mucho para querer profundizar ahí, ¿vio? Pero yo voy a darlo por arriba, porque ya mucho tiempo lo di. Y cualquier hermano que quiera hacer preguntas, háganle preguntas a los diáconos. A los diáconos o a las diaconisas, que ellos están preparados para contestar. Y si algún diácono no les sabe contestar, entonces se acercan y trataré de contestarla yo. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Hermano Jesús nos levanta la ofrenda. Acá está Jesús. Bueno. Bellas palabras de vida, sola de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, te pido que tú bendiga la fe de los hermanos, la declaración de fe que ellos han tenido, que tú le des 100 veces más, Señor. Y recompense, Señor, espiritualmente por no haber negado tu nombre, Señor. Por no haber negado de que tú nos has enriquecido con todo el conocimiento, con todo el entendimiento que necesitamos para poder vivir esta nueva vida. Bendice a los hermanos, Señor, porque tú nos has enriquecido en abundancia, Señor. Y así como tú nos has enriquecido, así nosotros lo declaramos también, Señor. Bendice, Señor amado, a cada hermana y a cada hermano, de vuelta en sus casas, en sus hogares, Señor. Guárdalos de todo peligro, de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo estoy viendo que la gente está siendo desprevenida con los barbijos y todo eso. Tengan cuidado con eso, hermanos, no se descuiden. Cuídense, porque así seguimos haciendo las reuniones. También estamos haciendo los baños. Necesitamos inodoro, dos inodoros y algunas, 1 o 2 cajas de cerámica, de cualquier cerámica, la que usted pueda colaborar con eso. Y también necesitamos un caño para poder hacer las conexiones del desagüe de la pileta, para descargar la pileta. Cuando usted se lava la mano, el agua va por un caño, bueno, el caño es desagüe. Y bueno, y creo que por ahí, hasta que no tengamos todos esos materiales, no podemos seguir. Entonces, fíjense, hermanos, si pueden colaborar con eso. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.